Hola, soy Martín Somaglia y hoy le voy a dar a conocer mi método para retocar la piel y le voy a dar algunos tips para que puedan lograr este tipo de foto que les estoy mostrando a continuación, este tipo de resultados mediante procesos de Dodge and Burn y algún tipo de clonados y correcciones de pieles. Lo vamos a estar realizando en la aplicación Photoshop en PC, así que vamos a ir. Bien, en este caso voy a retocar esta imagen. Como ven, esta fue mi imagen original, pasó por Lightroom en un formato RAW para hacer el correcto revelado y quedó esta fotografía, la cual la pasé en JPG a Photoshop. Bueno, una vez que yo la tengo en Photoshop a la imagen, que ya tengo más o menos preparada para empezar a retocar piel y después para hacer trabajos más sectorizados, también quiero aclarar que en Lightroom yo lo que hago es preparar la imagen, no es que le doy todo el proceso ya para que quede así, solamente en Photoshop le hago el retoque de piel y ya está, sino que en Photoshop también hago otro tipo de retoque, puedo renovarle todo el color o puedo hacerle otro tipo de correcciones. Lo que primero les voy a enseñar para tener en cuenta antes de enseñarles el proceso de edición de la piel es que hay que tener en cuenta los lugares en donde pega la luz para saber qué vamos a estar editando y qué vamos a resaltar y qué vamos a oscurecer y demás. Bien, los sectores donde impacta la luz o donde hay más volumen en la piel son la parte de la frente, es la parte de la nariz, es la parte de los pómulos y es la parte de los labios y esta parte también de la pera, que bueno, ahora la mano la está tapando, pero esos son los puntos es donde más influencia tiene la luz. Obviamente que no siempre es así, porque también depende de si usamos luz natural, luz artificial, es decir, desde dónde le llega la luz y la potencia que tiene esa luz. Pero los principios básicos son esos y son los que principalmente hay que tener en cuenta para poder realizar este tipo de proceso que vamos a realizar a continuación. Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a empezar haciendo es con la herramienta de pincel corrector puntual. Vale aclarar que esto se puede hacer con muchas más herramientas. Yo se los voy a enseñar con esto porque es el método que yo le realizo. No hay un método correcto, sino que cada fotógrafo y cada persona edita de una manera diferente para llegar al resultado. Bueno, vamos a duplicar esta imagen para que ustedes vean después las cosas que logramos. Y con el pincel corrector puntual, con un tamaño bastante chiquito, y con un, si ven, si yo lo agrando está un poquito difuminado el pincel, vamos a ir pasando de a poquito por los granitos, por los pelitos, para ir quitando ese tipo de manchitas o irregulares más pequeñas. Esto también se puede realizar, por ejemplo, con la herramienta pincel corrector, que es para ir duplicando con otra parte de la foto que esté más sana, o con la herramienta de parche, que yo también esto lo suelo hacer bastante, es decir, que ustedes contornean eso y arrastran hacia un lugar que esté bien la piel y más o menos se les arregla. Pero yo para este primer paso yo siempre lo hago con esta herramienta. Bien, vamos a ir tapando los granitos, los pelitos que pueden estar medio fuera de lugar. Por ahí hay algunas cosas del maquillaje que por ahí pueden ser medias como que pueden quedar mejor si no están, o algunos puntitos que brillan más. Todo ese tipo de correcciones que ustedes digan esto no debería ir. Después cuestiones de luz y demás lo vamos a corregir en un siguiente paso. Esto lo voy a hacer medio rápido para que ustedes vayan viendo. También algo que les quiero decir es que con respecto al tiempo de edición y a nivel de detalle que tienen que ustedes editar la foto, es que tienen que tener en cuenta cuál va a ser el destino de la foto. Si va a ser solamente para redes sociales y la foto no es un beauty, es decir, es un plano bastante abierto, este es un plano más o menos cerrado, pero no es un beauty, que es un primer plano muy cerrado de la cara. ¿A qué voy con esto que les digo? Es que muchas veces editamos casi a nivel píxel, cuando la mayoría de las veces la vemos en la pantalla del celular y ya está, y la pasamos y no la vemos nunca más la foto. Y es que a veces nos pasamos horas y horas editando una foto a nivel píxel y no vale la pena, porque no vale la pena básicamente, porque después se ve muy chico y esos detalles que nosotros nos esforzamos tanto en corregir no se llegan a ver. Si bien son extremos de que no les voy a decir que editen poco, vale aclarar que el tipo de edición que ustedes quieran hacerle y que tanto quieran corregir la piel o equilibrar los tonos, las luces y demás, depende de cada uno. Si te gusta ser más purista y dejar la piel más natural con todas las imperfecciones que puede tener, allá cada persona es libre de hacer la edición que ustedes quieran.
Pero bueno, yo les voy a enseñar mi método para hacerlo y son algunos consejos que puedo darle. Bien, una vez que hayamos corregido los granitos, los pelitos, estos pelitos también pueden ser corregidos también con esta herramienta, pasamos a los brazos, por ejemplo. Otra cosa que les recomiendo es que vayan por partes, pero que no se encierren solo en una parte y después vayan a otra. Por ejemplo, si yo me encierro solamente en la frente y después hago toda la frente, después paso a otra parte, se vuelve como muy cansador. Por eso yo siempre les recomiendo que hagan un poquito en la frente, vayan un poquito acá a los pómulos, después bajen a la boca un poco, después bajen un poco más a los brazos, pero tampoco hagan una liñita acá, suban, porque así es como que van perdiendo el control y no van dominando el sector que ustedes están trabajando. También pueden ir haciéndolo en la piel, este tipo de correcciones. Y bueno, una vez más o menos tenemos eso, les voy a dar a conocer cómo crear el Dodge and Burn. Yo ya lo tengo en una acción acá, pero yo lo realizo así. Vamos acá al ajuste este donde está el círculo partido en dos. Vamos a curvas y acá desde el centro vamos a bajar una para darle una subexposición. Le damos a control J para duplicarla y en la de arriba vamos a subirle ese punto. Bien, ahora vamos a invertir las dos máscaras con control I. Hay que fijarse que esté seleccionado acá el cuadradito con estas líneas acá se ve. Y control I. Y como vemos acá, ahí quedó como si no tuviera nada la imagen. Hacemos dos clics acá y acá vemos que esto está para arriba. Es decir, acá está sobreexpuesto. Por lo tanto, acá vamos a escribirle luces. Y esta que quedó, como ven, hacia abajo, es decir, subexpuesta, le ponemos sombras. Podemos crear un grupo con las dos capas y a esto le ponemos Dodge and Burn. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero lo voy a duplicar. ¿Por qué lo duplico? Para ahorrarme después tener que hacerlo de vuelta. Porque acá lo que vamos a hacer es corregir las pequeñas imperfecciones, las pequeñas variedades de luces y sombras. Y después acá vamos a hacer unas correcciones de luces y sombras más generales. Esto se suele llamar micro Dodge and Burn o Dodge and Burn detalle, el primer paso que vamos a hacer. Y después el Dodge and Burn general o Dodge and Burn global. Existen más Dodge and Burn o pueden hacerlo más específico en alguna parte. Una vez que tengamos esto, les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Seleccionando el pincel color blanco, vamos a elegir un pincel bien difuso, manteniendo presionado Alt y con clic derecho. Hacia la derecha se aumenta el tamaño y hacia arriba se baja el difuminado y hacia abajo se hace más duro el pincel. Lo tienen que hacer bien difuminado y con una opacidad al 10, más o menos al 10. Al principio, para comenzar, yo les recomiendo 10. Vamos a elegir un tamaño chico. Y bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Les pongo opacidad 50 para que ustedes vean. Por ejemplo, si vemos que esta parte está más oscura, lo que tenemos que hacer es realzar eso para que queden las mismas luces que tiene al lado. Es decir, para que quede la misma luminosidad. Pero a tener en cuenta es que no tengo que hacerlo absolutamente en todo la frente, por ejemplo, o en todo el cachete para que quede igual, porque lo que generarías ahí es una piel completamente plana, que es lo que le expliqué al principio. El rostro humano tiene distintos sectores donde pega la luz y tiene más volumen: la frente, la nariz y acá y en la parte de los labios y la pera. Por lo tanto, no podemos hacerlo en todo el rostro, sino que vamos a hacerlo en modo detalle para que se vaya equilibrando con los tonos que tiene al lado, no con los que tiene en toda la frente, por ejemplo. Bien, para facilitarles este proceso, lo que les voy a enseñar a hacer es crear un tipo de contraste en blanco y negro como ayuda visual para que ustedes puedan ver mejor lo que están haciendo y dónde tienen que hacerlo. Primero creamos una capa vacía al lado del tachito, la llevamos arriba de todo, edición, rellenar. Acá en capa dejamos 50% gris, modo normal, opacidad 100. Acá en modo lo dejamos en color. Ven que ahí la imagen se puso en blanco y negro. Bien, ahora le agregamos a esto, vamos acá a la ruedita, le agregamos unas curvas. Y acá vamos a poner un puntito acá y lo bajamos hasta ahí. Y acá este puntito lo dejamos más o menos ahí. Ahí, perfecto. Bien, ahora agrupamos estas dos cosas y acá le ponemos ayuda visual, contraste. Bien, ¿qué vamos a lograr con esto? Es que esto nos va a hacer notar
más exageradamente las diferencias de luces y sombras que hay en la piel. Esto no nos va a influir en el resultado de la foto ni en nada, solamente que nos va a ayudar. Esto después lo desactivamos y listo. Como ven ahí, nosotros vemos que esta parte está más oscura. Ven que si yo lo hago así, se da cuenta que ahí está más oscura, pero con la ayuda visual es mucho más notorio y es mucho más rápido y fácil hacer el proceso de Dodge & Burn detalle. Bien, entonces con el pincel blanco, opacidad 10, vamos a ir pasando en donde vemos más oscuro. Como vemos, si desactivamos y activamos la capa, vamos viendo el resultado que vamos teniendo. Yo les recomiendo siempre que vayan activando y desactivando los grupos de Dodge & Burn para que ustedes vayan viendo las cosas que van logrando, y también porque cuando desactivan y activan ven cosas que si tienen todo el tiempo todo activado no se ve, por más que quieran no se ven. Por ejemplo, vamos viendo ahí, vamos reajustando un poco, le vamos dando más luz a donde hay mucha sombra. Y fíjense, solamente con eso hicimos esto en un par de segundos nomás. Fíjense, ahí a color, antes, después. Activamos de vuelta la ayuda visual y vamos a ir y seguimos con el proceso. Hay partes que son más, hay partes que tenemos que usar un pincel más grande o pintar más. Es por eso que les digo que siempre mantener la opacidad al 10, porque si necesitan más luz lo pasan varias veces, porque si ustedes ponen opacidades altas es muy difícil ver lo que están haciendo y después volver para atrás es mucho más complicado. Por lo tanto, siempre la opacidad bastante baja. Ahí está. Otra cosa que les recomiendo es siempre empezar a corregir por las luces, es decir, no empezar por las sombras, porque es mejor que tenga más luz el rostro a que sea más oscuro, y que como están corrigiendo la piel de la persona, es decir, de lo que más tiene protagonismo en la imagen, no queremos que pase a estar oscura y deje de tener tanta importancia en la fotografía. Así que siempre les recomiendo empezar por las luces y después empezar a oscurecer las partes que necesiten oscurecer. Bien, como vemos ahí, vamos viendo el resultado que vamos teniendo antes, después. Fíjense que se ve como todo mucho más uniforme. Se ve todo mucho más uniforme. Y seguimos con el proceso. Lleva un poco de tiempo, más que nada este micro Dodge & Burn. Después el global lleva un poco menos. Si quieren, acá agregamos por ejemplo un poco de tamaño para que quede esta parte un poco más brillosa. Acá le damos también un poco. Fíjense, esto yo lo estoy haciendo con una tableta gráfica, no con el mouse. Es exactamente lo mismo, solamente que con la tableta gráfica es mucho más ágil porque se puede hacer con la presión y demás, y es mucho más fácil trabajar en edición, principalmente con la tableta gráfica. Como vemos, esta parte de acá está bien que esté en sombra, pero estas partes de acá podemos darle un poquito más de luz para darle un poco más de uniformidad a los tonos de la piel. Acá también un poco más. Acá en los labios yo siempre suelo darle, fíjense que acá se nota el destello de luz porque ahí tiene más relieve. Entonces lo que hacemos es exagerar eso, es decir, darle un poco más de luz incluso para que resalte un poco más. Fíjense, esto es el antes, esto es el después, es lo que vamos haciendo ahora al momento. Otra cosa que les recomiendo es darle un poco a la parte blanca del ojo y a la parte del color del ojo para resaltarlo un poco más. También pueden pasarle un poco, muchos fotógrafos editan de diferentes formas, acá en opacidad 20 por ejemplo, a la parte de la ceja para oscurecer un poco. No mucho porque si no se va a notar que está pintado con negro. Y fíjense, esto es lo mismo que les decía antes con las correcciones de imperfecciones. Primero hagan todo en la cara, en el rostro, y después pasen a la demás parte del cuerpo que se vean en la imagen. También otra cosa que les recomiendo, además de ir activando y desactivando todo el tiempo para ver lo que están haciendo, es activar y desactivar la ayuda visual, porque por ejemplo acá estas imperfecciones yo no me había dado cuenta, no las había visto con la ayuda visual, y con esto sí las veo. Fíjense, ahí me quedó muy oscuro, vuelvo con control Z y ahí va. Por ejemplo, si ahí me gusta,
puedo, y por ahí una parte me quedó muy oscura, no importa, le paso con luz y lo levanto. Como ven ahí me quedó mucho, control Z, vuelvo. Siempre tienen que tener a mano el control Z para volver, por ahí hacen algo y dicen acá le falta luz y después se arrepienten y ven cómo queda mejor. Esta parte de acá, anterior a donde empieza el pelo, generalmente siempre suele ponerse un poco más oscura, siempre suelo darle un poco más de luz. Y ahí vamos. Bien, fíjense lo que vamos generando hasta ahora, acá también. Otra cosa además que les recomiendo es que alejen, hagan zoom y saquen zoom. Eso los va a ayudar mucho para ver, porque si se encierran así en mucho zoom, van a dejar de ver los errores que están viendo y se les va a empastar los ojos porque se cansan de ver tanto un solo lugar. Por lo tanto les recomiendo hacer zoom, mover. También con la herramienta R pueden rotar la imagen para que les sea más cómodo pasar el pincel si quieren. Yo ya me acostumbré a trabajar así recto, pero hay muchos fotógrafos que también lo hacen. Trabajar con la herramienta R, mantienen la tecla R y van girando para poder pasar con el pincel más derecho, además. Giramos de vuelta y vamos ahí. Bien, otra cosa que suelo hacer, que puedo recomendarles, es que esta parte de la nariz, la mayoría de las veces suele quedar sobreexpuesta porque es lo que más sobresale del rostro. Por lo tanto yo lo exagero un poco más incluso y tiro acá un poco de luz, y de acá no es que tiro hacia arriba, sino que tiro hacia las cejas, porque es hacia donde continúa ese relieve. Por lo tanto, ahí va queriendo. Vamos a darle un poco más ahí. Como ven, ahí va tomando un montón más de forma. Acá siento que está como muy oscuro. Ahí va. Activamos la ayuda visual de vuelta para poder ver incluso más cosas. Acá por ejemplo veo que está muy oscuro. Ahí va. Es un proceso que lleva algo de tiempo y que, como les decía, según el tipo de plano, y también no solamente el tipo de plano, sino el diafragma que ustedes hayan usado, es decir, la cantidad de enfoque que tenga. Si ustedes usaron luz natural o flash, la imagen va a tener más enfoque, menos calidad, más calidad. Fíjense, ahí estoy pintando con opacidad 20 y por ahí es como que se ve muy guaso el pincel y se notan los trazos. Eso al principio les va a pasar un montón, a mí también me pasó, a veces me sigue pasando incluso. Son el modo de aprender, digamos, el proceso de aprendizaje, que por ahí se van a ver las pinceladas. Por eso siempre intenten usar la opacidad al 10 y después van pasando muchas veces. Pero incluso así las pinceladas se van a ver. Pero bueno, con el tiempo van a ir aprendiendo y por ahí exportan la foto, la ven desde el celular y se ven errores que en la computadora no veían. Es un buen ejercicio para hacer, no solamente con la edición de la piel, sino con los colores. Pasen la imagen que editaron al celular, fíjense si la ven igual, súbanla. Hay muchas veces que subimos una imagen y no nos gustan los colores porque se ven distintos, porque las aplicaciones interpretan los colores de una manera determinada que nuestra computadora no nos muestra así. Por lo tanto, tenemos que ir adaptándonos a las distintas plataformas y a los distintos espacios de color que tiene cada una. Bien, una vez que vamos haciendo eso, fíjense todo lo que logramos en este tiempo, antes, después. Fíjense, la frente es increíble lo que cambia solamente con el micro Dodge and Bend. Bueno, estaría un ratito más editando, pero voy a pasar a explicarles el Dodge and Bend global, que básicamente es lo contrario a lo anterior, no para igualar tonos de la piel, sino que es para aumentar el contraste. Es decir, si acá pega la luz, darle más luz, si acá hay un poco de sombra, darle más sombra. Esto no se pasen porque, por ejemplo, si yo pongo opacidad 20, le doy luz acá, luz acá, y acá con sombra le doy acá, fíjense que se contrasta demasiado. Fíjense, lo voy a hacer muy exageradamente para que vean que queda muy guaso. Fíjense el antes y el después. A veces puede quedar bien si es su intención, pero por eso les recomiendo que lo hagan de a poco y con opacidades bajas. Por ejemplo, acá podemos darle un poco más de luz. Acá, ahí, vamos a darle un poco más de luz a los ojos. Siempre suelo darle un poco más de luz a los ojos. Y en sombra acá le damos un poco más a esa parte de ahí que siempre suele oscurecerse. Y ahí, fíjense que acá donde está justo el mouse está como una parte más brillosa. Le doy 2 toques y ya está incluso. Y ya se equilibró bastante.
Fíjense con ese Dodge and Burn general que hicimos, el resultado que logramos. Y bueno, sería cuestión de seguir haciendo ese proceso, después pasaría un poco más a las manos. Básicamente es eso. Luego lo que haría sería corregir un poco alguna imperfección de maquillaje que haya, o agregar algún tipo de color, o incentivar más estos tonos marrones del maquillaje, o un poco licuar el labio quizás para darle un poco más de forma, para que quede un poco más prolijo. Los pelitos, un poco clonarlos. Sería hacer un poco más profundo lo que hicimos al principio de la imagen. Esto se puede hacer no solamente en el rostro, sino que en todo el cuerpo. Es decir, yo les recomiendo que lo hagan en todo el cuerpo, porque si editan solamente el rostro y las manos, por ejemplo, no las corrigen, o el cuello, que muchas veces se nos olvida, se nota si una piel está corregida en una parte y en otra no. Así que si van a editar, editen en toda la piel que aparezca en la fotografía. Este fue otra foto de la misma producción que hice. Fíjense, acá ya tiene el Dodge and Burn. Este era el antes y este es el después. Fíjense principalmente acá, toda la parte del pómulo, cómo cambia después, antes. Y solamente con el trabajo luces y sombras. Fíjense lo del cuello. Fíjense el antes. Siempre acá en el cuello se suelen hacer un par de líneas por los pliegues del mismo cuello natural. Y fíjense ahí cómo se hace mucho más uniforme todo. Esta es otra fotografía también que le falta un poco de trabajo de color, incluso porque no terminé de editarla. Fíjense el antes y el después. Fíjense el trabajo que tiene fíjense el trabajo que tiene en la frente, antes, después. Fíjense cómo se equilibra todos los contrastes de luces y sombras en el cachete, en la nariz, antes y después. Esta fue una imagen de otra producción que ya está terminada la edición. Ese fue el después, este es el antes. Fíjense cómo cambia una barbaridad. Este fue la imagen recién salida de la cámara. Y esta fue la imagen final después del pasado en Lightroom y en Photoshop con retoque de piel. Fíjense que acá también le modifiqué un poco la ceja, le saqué algunos pelitos que me parecían que estaban de más. Los pelos también que se metían en la foto, acá hay un pelito, ven los granitos, las manchas. Incluso le corregí hasta esta uña, fíjense, le pinté el resto de uña que faltaba. Por ejemplo, esta mancha que había atrás en la pared, fíjense que la terminé corrigiendo. Acá una mancha más también la corregí. La suma de detalles es la que hace una buena fotografía, por lo tanto tienen que prestarle atención a todo. Por eso les recomiendo que empiecen haciendo algo y no vayan haciendo un poquito de todo, sino que hagan algo, terminen de hacerlo, pasen a otra cosa. Y después ya sí, se dan un vistazo general para ver si le faltó algo, qué más podrían corregir. Fíjense ahí en la pared esa imperfección, que no es una imperfección, porque la pared ya de por sí estaba bastante dañada, pero yo la corregí igual. Y bueno, básicamente eso era lo que le quería enseñar hoy, mi método para retocar la piel. Ya pronto se vendrán más videos acerca de cómo exporto las fotos, cómo revelo las fotos en Lightroom, cómo las preparo para la posterior edición en Photoshop. Déjenme acá en los comentarios algún video que necesiten, algún video que quiera que realice. Y les recuerdo que pueden ver todas mis fotos en mi Instagram, que es martinsomagliaph, y lo voy a dejar en la descripción de este video, por supuesto. Y ahí pueden ver todos mis trabajos, mandarme algún mensaje, pedirme algún tipo de video si quieren. Así que nada, gente, espero que les haya servido. Empiecen a practicar. Si quieren pueden mandarme sus fotos. Me encantaría ver sus resultados del proceso que van teniendo. Y bueno, nos vemos en la próxima.